Estados Unidos pasó un papelón con los tanqueros venezolanos, y es que sigue ladrando contra Venezuela, pero dependen de sus recursos más que nunca. La cámara se enfoca a un imponente tanquero surcando las aguas turbulentas del Caribe, cargado con millones de barriles de crudo. Solo en las últimas semanas, los tanqueros que zarpan desde los puertos de José Amoay y Puerto La Cruz hacia las costas estadounidenses han tenido más actividad que nunca. Y esto, queridos amigos, es una muestra de que Washington es pura retórica. El destino de estos tanqueros, las refinerías estadounidenses que paradójicamente necesitan este petróleo más que nunca. Mientras en Washington se alzan voces condenando al gobierno de Nicolás Maduro, en los muelles del sur de Texas, los trabajadores se apresuran a recibir ese mismo crudo que alimenta la economía norteamericana. La contradicción es palpable. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Humillados por un tanquero venezolano, Washington depende del país caribeño más que nunca. En Estados Unidos una realidad incómoda ha comenzado a profundizarse: la creciente dependencia de Estados Unidos del crudo venezolano. A pesar de las sanciones, a pesar de las palabras grandilocuentes y las declaraciones de condena, los tanqueros cargados de petróleo venezolano siguen cruzando el Caribe rumbo a las refinerías estadounidenses que los esperan con ansias, como un sediento que necesita agua. Lo que alguna vez fue una relación comercial beneficiosa para ambos ha sido socavada por décadas de intervenciones, sanciones y tensiones políticas. Sin embargo, en las últimas semanas, los tanqueros que zarpan desde los puertos de José Amoay y Puerto La Cruz hacia las costas estadounidenses son una muestra que, a pesar de todo, el petróleo venezolano sigue siendo una necesidad vital para la mayor economía del mundo. El gobierno de Nicolás Maduro, desafiante ante las críticas internacionales y las intervenciones extranjeras, ha mantenido la maquinaria petrolera en movimiento. Mientras Washington sigue imponiendo sanciones y apoyando a la oposición venezolana, la realidad es que los tanqueros llenos de crudo, Marey y Boscán continúan fluyendo hacia el norte, llenando las arcas venezolanas y asegurando que la economía de Venezuela siga latiendo. Esta paradoja, tan cruda como el propio petróleo, es una humillación que pocos en la Casa Blanca están dispuestos a admitir, pero que cada vez es más difícil de negar. La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha sufrido transformaciones dramáticas. Este petróleo, que alguna vez fue el principal suministro energético de Estados Unidos, ahora regresa con fuerza, impulsado por la necesidad desesperada de crudo que enfrenta el país norteamericano en un mundo cada vez más volátil. Chevron y Repsol, dos gigantes energéticos con intereses profundamente entrelazados en la historia de Venezuela, no han cesado sus operaciones en el país sudamericano. Sus buques, cargados con hasta 2 millones de barriles, representan no solo un negocio, sino también una compleja red de intereses económicos y políticos que trascienden las fronteras y las sanciones. En un contexto donde la economía global está cada vez más interconectada, la necesidad de petróleo ha forzado a Estados Unidos a tragarse su orgullo y continuar importando crudo venezolano que, aunque de manera subrepticia y con una capa de hipocresía que apenas puede disimular. La contradicción es evidente. Mientras el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, condena públicamente la ley de fiscalización de la ONG en Venezuela, tachándola de ataque directo a la sociedad y un esfuerzo por sofocar la participación ciudadana, detrás de escena, el gobierno estadounidense sigue dependiendo de las exportaciones petroleras del país que critica. Esta dualidad revela una dependencia que no solo es económica, sino también política. Porque a pesar de las bravatas y las sanciones, la verdad ineludible es que Estados Unidos necesita del crudo venezolano para mantener su economía en marcha. La historia de esta dependencia no es nueva. Desde la década de los 70, cuando Estados Unidos se enfrentó a la crisis del petróleo, Venezuela se consolidó como uno de los principales proveedores de crudo para las refinerías estadounidenses. Con su mezcla de petróleo pesado y ligero, el crudo venezolano se convirtió en una pieza clave en la compleja maquinaria energética de Estados Unidos. Sin embargo, con el advenimiento de las políticas de sanciones y la creciente hostilidad hacia el gobierno de Caracas, esta relación comenzó a deteriorarse.
Pero como las arenas movedizas de la política internacional, la situación ha dado un giro inesperado. Con los precios de petróleo subiendo y la demanda global aumentando, Estados Unidos ha encontrado cada vez más difícil reemplazar el crudo venezolano con otras fuentes. Y así, los tanqueros siguen su curso, como si fueran espectros de una época pasada, pero con una relevancia renovada en el presente. Cada buque que zarpa de Venezuela hacia las costas de Texas o Luisiana lleva consigo no solo millones de barriles de petróleo, sino también la evidencia de una realidad incómoda para Washington. Porque mientras los políticos norteamericanos continúan hablando de sanciones y de cambio de régimen, la verdad es que el petróleo venezolano sigue siendo una necesidad imperiosa para Estados Unidos. La política de sanciones que fue diseñada para aislar y debilitar al gobierno de Maduro ha fracasado en su objetivo principal. En cambio, ha dejado al descubierto una vulnerabilidad en la economía estadounidense, una dependencia del crudo venezolano que ninguna cantidad de retórica puede disimular. Las cifras no mienten. Cada buque que parte de los puertos venezolanos hacia Estados Unidos transportan entre 1.600.000 y 2 millones de barriles de crudo. Este crudo, esencial para la producción de gasolina, diésel y otros derivados, se intercambia en un mercado global donde la oferta es cada vez más escasa y la demanda más insaciable. Mientras tanto, Venezuela, con su vasta reserva de petróleo, se convierte en un actor clave en este tablero global, desafiando las presiones externas y manteniendo su posición en el mercado energético internacional. La ironía es palpable. Mientras Washington continúa apoyando a la oposición venezolana y cuestionando la legitimidad del gobierno de Maduro, al mismo tiempo depende de las exportaciones de crudo del mismo gobierno que pretende derrocar. Esta dependencia es un reflejo de las complejidades de la política internacional, donde las líneas entre amigos y enemigos a menudo se difuminan en la búsqueda de intereses económicos y estratégicos. El petróleo venezolano ha sido desde hace más de un siglo un elemento central de la economía global. Descubierto por primera vez en el lago de Maracaibo a principios del siglo XX, este recurso convirtió a Venezuela en uno de los principales productores de crudo del mundo. Con reservas que superan los 300.000 millones de barriles, Venezuela posee la mayor cantidad de petróleo comprobado en el planeta, superando incluso a Arabia Saudita. Esta riqueza en recursos naturales ha sido tanto una bendición como una maldición para el país. Durante décadas, Venezuela fue uno de los principales proveedores de petróleo a Estados Unidos y las empresas estadounidenses, como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, tuvieron una presencia significativa en el país. Sin embargo, con la llegada de Chávez al poder y la posterior nacionalización de la industria petrolera, estas empresas vieron cómo su influencia en el sector energético venezolano disminuía. Mientras los tanqueros sigan zarpando desde las costas venezolanas hacia el norte, el mensaje será claro. A pesar de las diferencias políticas y las sanciones, la necesidad de petróleo es una fuerza que trasciende fronteras y políticas. Y en este juego de poder, donde los intereses económicos dictan las reglas, Venezuela ha demostrado que a pesar de todo, sigue siendo un jugador indispensable en el tablero global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.